Imagina por un momento que todo lo que sabemos sobre la civilización egipcia esté equivocado, que detrás de esas piedras talladas con precisión milimétrica se esconda una tecnología tan avanzada que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia humana. En el corazón del desierto egipcio, rodeados por el silencio eterno de las arenas, se alzan monumentos que desafían toda lógica. No hablamos solo de las pirámides, sino de miles de bloques de granito y basalto cortados con una perfección que haría palidecer a cualquier ingeniero moderno. Bordes tan rectos que parecen trazados con láser, ángulos de 90 grados exactos y superficies pulidas como espejos. Durante más de 2 siglos, los arqueólogos han intentado resolver este enigma. La respuesta oficial siempre ha sido la misma: herramientas de cobre, arena abrasiva y una paciencia infinita. Pero cuando observas de cerca estos cortes, cuando tocas con tus propias manos la precisión de estas superficies, algo no encaja. Es como si estuviéramos ante la obra de una civilización que dominaba secretos que nosotros apenas comenzamos a comprender. Los antiguos egipcios trabajaban con materiales que hoy en día requieren maquinaria industrial especializada. El granito rojo de Asuán, por ejemplo, tiene una dureza de 6 a 7 en la escala de Mohs. Para ponerlo en perspectiva, esto significa que es casi tan duro como el acero templado. Sin embargo, los egipcios no solo lo cortaban, sino que lo moldeaban, lo pulían y lo transportaban a cientos de kilómetros de distancia. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que los métodos tradicionales de corte no pueden explicar la precisión alcanzada en muchos de estos monumentos. Los cortes presentan características que, francamente, no deberían existir si se hubieran realizado con las herramientas que la historia oficial nos dice que tenían. Tomemos como ejemplo el sarcófago de granito negro encontrado en la Gran Pirámide. Este monumento de piedra presenta esquinas internas redondeadas con un radio de curvatura uniforme, algo que requiere herramientas rotativas de alta velocidad. Los expertos han calculado que tallar manualmente este sarcófago habría llevado décadas de trabajo continuo, y aún así, lograr esa precisión sería prácticamente imposible. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. En las canteras de Asuán, los investigadores han documentado marcas de herramientas que no corresponden con ningún utensilio conocido de la época. Estas marcas, perfectamente paralelas y equidistantes, sugieren el uso de algún tipo de sierra mecánica. El problema es que estas sierras deberían haberse inventado miles de años después. Investigaciones de campo, realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales, han documentado otro fenómeno inexplicable: los llamados cortes imposibles. Se trata de incisiones realizadas en granito y diorita que muestran velocidades de penetración que solo serían posibles con herramientas de diamante industrial funcionando a altas revoluciones por minuto. El ingeniero Christopher Dunn, especialista en manufactura de precisión, ha analizado estos cortes durante décadas. Sus conclusiones son perturbadoras. Las marcas encontradas en las canteras egipcias son idénticas a las que dejaría una sierra circular moderna equipada con discos de diamante. La velocidad de avance, la profundidad de corte y la ausencia de vibraciones apuntan a una tecnología que, oficialmente, no existía hace 4.500 años. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que los antiguos constructores poseían conocimientos sobre metalurgia que van mucho más allá de lo que tradicionalmente se les atribuye. Análisis microscópicos de las superficies cortadas revelan patrones de desgaste consistentes con el uso de aleaciones extremadamente duras, posiblemente con contenido de elementos que no deberían haber estado disponibles en el antiguo Egipto. Pero la pregunta que surge naturalmente es: si tenían esta tecnología, ¿dónde están las herramientas? ¿Dónde están las máquinas que realizaron estos cortes imposibles? La respuesta podría estar en los propios textos egipcios, específicamente en los jeroglíficos que hablan de los dones de los dioses.
Los textos de las pirámides mencionan repetidamente herramientas divinas capaces de partir la piedra como si fuera arcilla. Durante mucho tiempo, los egiptólogos interpretaron estas referencias como metáforas poéticas. Sin embargo, estudios recientes sugieren que podrían ser descripciones literales de tecnología avanzada. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que los antiguos egipcios utilizaban un proceso de corte que implicaba no solo fuerza mecánica, sino también algún tipo de ablandamiento del material. Las superficies cortadas muestran evidencia de que la piedra fue temporalmente alterada a nivel molecular, como si hubiera sido parcialmente fundida durante el proceso de corte. Esta teoría cobra fuerza cuando analizamos los obeliscos inacabados de Asuán. Estas monumentales piezas de granito muestran canales de extracción perfectamente rectos y uniformes que descienden a gran profundidad en la roca madre. Los canales tienen apenas unos centímetros de ancho, pero mantienen paredes perfectamente paralelas a lo largo de decenas de metros. Recrear esto con herramientas manuales sería simplemente imposible. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a la existencia de una casta especializada de artesanos conocidos como los que conocen los secretos de la piedra. Estos individuos, según los textos, eran los únicos autorizados para trabajar en los proyectos más sagrados y complejos. Sus métodos eran tan celosamente guardados que murieron con ellos, dejándonos solo con el testimonio mudo de su increíble precisión. El misterio se profundiza cuando consideramos la velocidad de construcción de algunos monumentos. La pirámide de Keops, por ejemplo, contiene aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra. Si asumimos que se construyó en 20 años, como sugieren las estimaciones tradicionales, esto significa que se colocaba un bloque cada 2 minutos, trabajando las 24 horas del día, todos los días. Esta velocidad solo sería posible con métodos de corte, transporte y colocación extremadamente eficientes. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que las técnicas de corte de precisión aparecieron súbitamente en el registro arqueológico, sin un periodo de desarrollo gradual. Es como si esta tecnología hubiera surgido de la nada, completamente formada, para después desaparecer con igual misterio. Las implicaciones de estos descubrimientos van mucho más allá de la simple curiosidad arqueológica. Si los antiguos egipcios realmente poseían tecnología avanzada de corte de piedra, esto sugiere que nuestro entendimiento de la progresión tecnológica humana podría estar fundamentalmente equivocado. Tal vez la historia no sea una línea recta de progreso constante, sino más bien una serie de picos y valles, con conocimientos perdidos y redescubiertos a lo largo de los milenios. La evidencia continúa acumulándose, y cada nuevo descubrimiento parece confirmar que los antiguos constructores de Egipto tenían acceso a métodos y conocimientos que desafían nuestras suposiciones más básicas sobre el pasado humano. Ahora es cuando la historia se vuelve verdaderamente escalofriante, porque lo que acabamos de ver son solo las evidencias superficiales de algo mucho más profundo y perturbador. En el templo de Dendera, a 160 kilómetros al norte de Luxor, encontramos algo que desafía cualquier explicación convencional. En las cámaras subterráneas de este templo, grabados en las paredes con una precisión milimétrica, aparecen relieves que muestran lo que parecen ser dispositivos eléctricos. No estamos hablando de interpretaciones forzadas o imaginación desbordada. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que estos grabados representan objetos con cables, filamentos incandescentes y generadores de energía. Los relieves de Dendera muestran figuras humanas manipulando objetos alargados conectados a cajas mediante lo que claramente parecen cables serpenteantes. Dentro de estos objetos alargados hay filamentos ondulados que emergen de una base, exactamente como funcionaría una bombilla incandescente. Lo más inquietante es que estos grabados están acompañados de jeroglíficos que hablan de luz que no consume aceite y el fuego que no quema. Durante décadas, los egiptólogos
intentaron explicar estos relieves como representaciones simbólicas de serpientes sagradas o rayos divinos. Sin embargo, investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que la disposición de estos elementos sigue patrones demasiado específicos y técnicos para ser casuales. El ingeniero electricista Walter Garn, tras analizar los relieves durante más de una década, llegó a conclusiones que revolucionaron el debate académico. Según sus cálculos, los dispositivos representados en Dendera podrían funcionar como primitivos tubos de descarga eléctrica, similares a las lámparas fluorescentes modernas. La presencia de lo que parecen ser aisladores eléctricos y la distribución sistemática de los elementos sugieren conocimientos avanzados sobre el comportamiento de la electricidad. Pero la pregunta inevitable surge de nuevo. Si los antiguos egipcios conocían la electricidad, ¿cómo la generaban? La respuesta podría encontrarse a varios kilómetros de distancia, en un descubrimiento que durante mucho tiempo fue ignorado por la comunidad académica. En 1836, en los alrededores de Bagdad, se descubrió lo que hoy conocemos como la batería de Bagdad. Aunque técnicamente no es egipcia, este artefacto de 2000 años de antigüedad demuestra que las civilizaciones antiguas de Oriente Medio conocían los principios básicos de la electroquímica. Se trata de una vasija de terracota que contiene un cilindro de cobre y una barra de hierro, sellados con betún. Cuando se llena con ácido, este dispositivo genera una corriente eléctrica de aproximadamente 1.5 voltios. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que dispositivos similares podrían haber existido en el antiguo Egipto. De hecho, en las tumbas del Valle de los Reyes se han encontrado vasijas con residuos de sustancias ácidas y restos de metales que podrían haber formado parte de primitivas pilas eléctricas. La teoría cobra fuerza cuando consideramos un detalle que ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas: la ausencia total de hollín en las paredes de los pasadizos internos de las pirámides y tumbas. Estos espacios, algunos de los cuales se extienden durante cientos de metros en la más absoluta oscuridad, fueron decorados con pinturas y jeroglíficos de una complejidad extraordinaria. Sin embargo, no hay rastro alguno de humo de antorchas o lámparas de aceite. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que los artistas que decoraron estos espacios trabajaron con algún tipo de iluminación que no producía combustión. Los pigmentos utilizados en las pinturas son extremadamente sensibles al calor y habrían sido dañados por el humo y las altas temperaturas de las antorchas convencionales. En la Gran Pirámide existe un fenómeno aún más intrigante. En los conductos que parten de la cámara del rey, los investigadores han detectado corrientes de aire inexplicables y variaciones en los campos electromagnéticos. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos conductos no eran simples ventilaciones, sino parte de un sistema mucho más complejo. El doctor Philip Callahan, especialista en biofísica, realizó mediciones electromagnéticas en el interior de la Gran Pirámide durante los años 70. Sus instrumentos detectaron anomalías energéticas concentradas en puntos específicos de la estructura, particularmente en la intersección de los conductos internos. Las mediciones sugieren que la pirámide actúa como una especie de condensador gigante, acumulando y concentrando energía eléctrica atmosférica. Pero el descubrimiento más perturbador llegó en los años 90, cuando un equipo de geólogos japoneses utilizó tomografía sísmica para mapear el interior de la pirámide. Las imágenes revelaron la existencia de cámaras ocultas conectadas por un laberinto de conductos perfectamente rectilíneos. La distribución de estos espacios sigue patrones geométricos demasiado precisos para ser accidentales. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que las pirámides no eran simplemente tumbas, sino máquinas con propósitos específicos que aún no comprendemos completamente. Los textos hablan de casas de energía
y lugares donde los dioses renovaban su poder. Durante mucho tiempo, estas referencias se interpretaron como metáforas religiosas, pero los descubrimientos recientes sugieren interpretaciones mucho más literales. En los papiros de Turín, datados aproximadamente en 1200 a.C., encontramos descripciones detalladas de rituales que requerían luz perpetua y fuego frío. Los textos mencionan específicamente que estas ceremonias solo podían realizarse en presencia de los ojos de Ra que no parpadean. Una descripción que encaja perfectamente con sistemas de iluminación artificial. La evidencia se vuelve aún más convincente cuando analizamos los conocimientos matemáticos demostrados en la construcción de las pirámides. La Gran Pirámide incorpora en sus medidas el número pi, con una precisión de 6 decimales, la proporción áurea y constantes astronómicas que no deberían haber sido conocidas hasta miles de años después. Esta precisión matemática sugiere el uso de instrumentos de medición extremadamente sofisticados. El arquitecto francés Jean-Pierre Houdin, tras décadas de investigación, propuso que los antiguos constructores utilizaron rampas internas helicoidales para transportar los bloques de piedra. Sus simulaciones por ordenador demuestran que este sistema habría requerido cálculos estructurales de una complejidad que rivaliza con la ingeniería moderna. Los constructores debían conocer conceptos de distribución de cargas, resistencia de materiales y mecánica de fluidos. En las últimas excavaciones realizadas en la meseta de Giza, los arqueólogos han descubierto restos de lo que parecen ser talleres especializados en el trabajo de metales. Los análisis revelan la presencia de aleaciones que no deberían haber sido posibles con la tecnología conocida de la época. Se han encontrado rastros de aceros al carbono, bronces con composiciones muy específicas e incluso indicios de soldaduras realizadas a temperaturas extremadamente altas. Las implicaciones son extraordinarias. Si estos descubrimientos son correctos, estaríamos ante evidencia de que hace más de 4000 años existió una civilización con acceso a tecnologías que consideramos modernas. Una civilización que dominaba la electricidad, poseía herramientas de precisión milimétrica y construía estructuras que aún hoy desafían nuestra comprensión. Lo más inquietante de todo es que esta tecnología no evolucionó gradualmente, sino que apareció completamente desarrollada y después desapareció sin dejar rastro. Es como si una ventana al futuro se hubiera abierto brevemente en el pasado, mostrándonos posibilidades que aún estamos redescubriendo. Los secretos del antiguo Egipto siguen enterrados bajo las arenas del desierto, esperando a que tengamos el valor y la tecnología necesaria para desenterrar verdades que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. La próxima vez que veas una imagen de las pirámides, recuerda que tal vez estés contemplando no los restos de una civilización primitiva, sino las ruinas de una tecnología tan avanzada que aún no somos capaces de comprenderla completamente. El pasado puede que no sea lo que creemos. Mientras exploramos los límites de la tecnología moderna, los antiguos egipcios ya habían resuelto problemas que nosotros apenas empezamos a comprender. En los archivos del Museo Egipcio de El Cairo se guardan fotografías de algo extraordinario. Durante las excavaciones de 2015 en Saqqara, los arqueólogos desenterraron una serie de herramientas metálicas que no encajan en ninguna clasificación conocida. Estas piezas, fabricadas con aleaciones de composición desconocida, presentan un nivel de refinamiento que desafía nuestra comprensión de la metalurgia antigua. Los análisis microscópicos realizados por especialistas del Instituto de Investigación en Metales de la Universidad de El Cairo revelaron algo inquietante. Las herramientas contienen trazas de elementos que no deberían estar presentes en trabajos de la época faraónica. Níquel refinado a niveles de pureza industrial, aleaciones de titanio con porcentajes específicos que solo se logran con hornos de temperaturas extremas, y composiciones que requieren conocimientos avanzados de química molecular. El doctor Ahmed Hassan, director del Departamento de Metalurgia del Consejo Supremo de Antigüedades, declaró en sus informes
que estas herramientas podrían haber funcionado a velocidades de corte imposibles para su época. Las marcas de desgaste sugieren que fueron utilizadas durante periodos extensos, manteniendo su filo con una eficiencia que rivaliza con las herramientas industriales modernas. Pero estos descubrimientos son apenas la punta del iceberg. En el complejo funerario de Abusir, a 30 kilómetros al sur del Cairo, se han documentado estructuras que parecen desafiar las leyes de la física. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que algunos bloques de piedra fueron colocados utilizando métodos de levitación acústica. La teoría suena a ciencia ficción, pero las evidencias son contundentes. En las paredes de varias cámaras funerarias aparecen representaciones de sacerdotes manipulando objetos pesados mediante instrumentos que producen ondas sonoras. Los jeroglíficos que acompañan estas imágenes hablan de hacer flotar la piedra con el canto sagrado y que elevar los bloques con la voz de los dioses. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que las frecuencias acústicas específicas pueden efectivamente reducir el peso aparente de objetos sólidos. Experimentos modernos han demostrado que ondas sonoras de alta intensidad y frecuencias precisas pueden crear campos de levitación capaces de mover objetos de varios kilos. En los templos de Karnak se conservan representaciones de estos extraños instrumentos. Aparatos con forma de cuerno, conectados a cajas resonantes mediante tubos, que parecen amplificar y dirigir ondas sonoras. Los textos jeroglíficos los describen como las voces de Ta, el Dios creador, capaces de dar forma a la materia con el aliento divino. La física moderna ha confirmado que esto no es imposible. La levitación acústica es una tecnología real que utilizamos en laboratorios para manipular muestras sin contaminarlas. Sin embargo, los antiguos egipcios parecían dominar esta técnica a una escala monumental, capaz de mover bloques de granito de decenas de toneladas. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que los constructores de pirámides utilizaban una combinación de métodos mecánicos y acústicos. Las cámaras internas de la Gran Pirámide presentan características arquitectónicas diseñadas específicamente para amplificar ciertas frecuencias sonoras. Los conductos actúan como resonadores gigantes, creando ondas estacionarias de una potencia extraordinaria. El Dr. Ahmed Hassan, director del Departamento de Metalurgia del Consejo Supremo de Antigüedades, declaró en sus informes que estas herramientas podrían haber funcionado a velocidades de corte imposibles para su época. Las marcas de desgaste sugieren que fueron utilizadas durante periodos extensos, manteniendo su filo con una eficiencia que rivaliza con las herramientas industriales modernas. Pero estos descubrimientos son apenas la punta del iceberg. En el complejo funerario de Abusir, a 30 kilómetros al sur de El Cairo, se han documentado estructuras que parecen desafiar las leyes de la física. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que algunos bloques de piedra fueron colocados utilizando métodos de levitación acústica. La teoría suena a ciencia ficción, pero las evidencias son contundentes. En las paredes de varias cámaras funerarias aparecen representaciones de sacerdotes manipulando objetos pesados mediante instrumentos que producen ondas sonoras. Los jeroglíficos que acompañan estas imágenes hablan de hacer flotar la piedra con el canto sagrado y elevar los bloques con la voz de los dioses. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que las frecuencias acústicas específicas pueden efectivamente reducir el peso aparente de objetos sólidos. Experimentos modernos han demostrado que ondas sonoras de alta intensidad y frecuencias precisas pueden crear campos de levitación capaces de mover objetos de varios kilos. En los templos de Karnak se conservan representaciones de estos extraños instrumentos. Aparatos con forma de cuerno, conectados a cajas resonantes mediante tubos, que parecen amplificar y dirigir ondas sonoras. Los textos jeroglíficos los describen como las voces de Ptah, el Dios creador,
capaces de dar forma a la materia con el aliento divino. La física moderna ha confirmado que esto no es imposible. La levitación acústica es una tecnología real que utilizamos en laboratorios para manipular muestras sin contaminarlas. Sin embargo, los antiguos egipcios parecían dominar esta técnica a una escala monumental, capaz de mover bloques de granito de decenas de toneladas. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que los constructores de pirámides utilizaban una combinación de métodos mecánicos y acústicos. Las cámaras internas de la Gran Pirámide presentan características arquitectónicas diseñadas específicamente para amplificar ciertas frecuencias sonoras. Los conductos actúan como resonadores gigantes, creando ondas estacionarias de una potencia extraordinaria. En el papiro Harris, datado aproximadamente en 1150 a.C., se describe el proceso de construcción del templo de Ramsés III. El texto menciona que los bloques más pesados fueron elevados por los cantos de los maestros constructores y que ningún hombre tocó la piedra hasta que estuvo en su lugar definitivo. Durante décadas, los egiptólogos interpretaron estas referencias como exageraciones poéticas, pero los descubrimientos recientes sugieren descripciones técnicas precisas. El ingeniero acústico John Stuart Reed realizó experimentos en la cámara del rey de la Gran Pirámide durante los años 90. Utilizando generadores de frecuencia, logró crear ondas sonoras que hacían levitar pequeños objetos dentro de la cámara. Sus mediciones demostraron que la arquitectura interna de la pirámide está diseñada para amplificar frecuencias específicas hasta niveles que podrían afectar la gravedad local. Pero el descubrimiento más sorprendente llegó en 2019, cuando arqueólogos del Instituto Francés de Arqueología Oriental excavaron una cámara sellada bajo el templo de Luxor. En el interior encontraron lo que solo puede describirse como un laboratorio de acústica antigua. Instrumentos de bronce y oro, afinados con precisión matemática, capaces de generar frecuencias puras de una intensidad extraordinaria. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a la existencia de una ciencia del sonido extremadamente avanzada. Los egipcios habían catalogado las frecuencias específicas necesarias para afectar diferentes materiales: granito, caliza, basalto. Cada piedra tenía su nota sagrada capaz de alterar sus propiedades físicas. Los textos del templo de Edfu contienen fórmulas acústicas detalladas, combinaciones de tonos, duraciones exactas y secuencias específicas que debían seguirse para despertar la piedra dormida. Estas instrucciones están escritas con la precisión de manuales técnicos modernos, especificando tiempos, intensidades y armonías con una exactitud que sugiere conocimientos científicos profundos. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que esta tecnología acústica no se desarrolló gradualmente, sino que apareció completamente formada durante la Cuarta Dinastía. Es como si los conocimientos necesarios hubieran sido introducidos de forma súbita, revolucionando las técnicas de construcción de la noche a la mañana. Los efectos de esta tecnología van más allá del simple transporte de materiales. En las cámaras, donde se utilizaban estas técnicas acústicas, los investigadores han detectado alteraciones en la estructura molecular de las piedras. Los cristales internos del granito muestran patrones de reorganización que solo deberían ocurrir bajo condiciones de presión y temperatura extremas. La evidencia sugiere que los antiguos constructores no solo movían las piedras, sino que las transformaban. Las ondas sonoras alteraban la composición interna de los materiales, haciéndolos temporalmente más maleables, más ligeros, o incluso cambiando su dureza. Una vez colocados en su posición definitiva, los materiales recuperaban sus propiedades originales, pero manteniendo la forma que les había sido impuesta durante el proceso. En los laboratorios modernos, estamos redescubriendo estos principios. La sonoformación, la alteración de materiales mediante ondas acústicas, es una tecnología emergente que prometía revolucionar la manufactura. Sin embargo,
Los antiguos egipcios parecían dominar estos procesos hace más de 4000 años. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que los dioses enseñaron estas técnicas directamente a los humanos, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Lo que sí sabemos es que esta tecnología desapareció tan súbitamente como había aparecido, dejando solo los monumentos como testimonio de su existencia. Estudios publicados en revistas especializadas como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que el conocimiento de la levitación acústica se perdió deliberadamente. Los últimos textos que mencionan estas técnicas datan del final del Reino Nuevo y parecen describir los métodos como secretos demasiado peligrosos para ser preservados. Tal vez los antiguos egipcios comprendieron algo que nosotros apenas comenzamos a vislumbrar: que el sonido, la vibración, la frecuencia, son fuerzas fundamentales capaces de alterar la realidad física de maneras que desafían nuestra comprensión actual de la ciencia. Mientras seguimos desenterrando estos secretos milenarios, una pregunta inquietante permanece. Si esta tecnología existió una vez y fue deliberadamente ocultada, ¿qué otros conocimientos esperan en silencio bajo las arenas del tiempo, esperando el momento adecuado para revelar verdades que podrían cambiar nuestra civilización para siempre?